Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando la asignatura Orientación de Tesis ya en su segunda etapa. Las semanas anteriores nosotros estuvimos trabajando de manera un poco individual a fin que cada uno de ustedes conozcan la situación de su trabajo y A ver, también que me acá vayan no puedo exponiendo hacerlo. la perspectiva de la investigación de cada uno de ustedes. Porque a veces nosotros podemos tener una visión diferente. En algunos casos, una compañera, por ejemplo, era a una cosa a lo que se quería enfocar y yo entendí completamente lo contrario. Entonces, de esa manera también nos conocemos un poco y vamos orientando nuestro trabajo para lograr el éxito que es lo que deseamos en este proceso. Nosotros ya hemos hablado acerca de los elementos pretextuales, carátula, dedicatoria, agradecimientos, la tabla de contenido, la tabla de gráficos. Estos son elementos que debe contener nuestro trabajo. Ir cuidando ya desde el vamos la numeración y dónde va a ir ubicada también esto, porque son pequeños detalles que luego, cuando ya llegamos a la parte final de impresión, por ejemplo, nos olvidamos de realizar. El resumen también es un aspecto que nosotros vamos a ir modelando una vez que hayamos terminado el trabajo, al igual que la introducción. Título, planteamiento del problema, preguntas de la investigación, objetivo, justificación. Nosotros ya hemos revisado, creo que me faltan 2 personas para poder terminar y de esa manera ya estamos todos en la misma etapa, vamos a comentar nuevamente, en la misma fase de este proceso. A la mayoría le comenté que en la jornada hoy nosotros vamos a estar abordando lo que es el marco metodológico. Desde el diseño, enfoque, alcance, población, muestra, área geográfica, instrumento, técnica e instrumento de recolección de datos, así como la parte que hace al muestreo y la muestra. Ese punto es lo que es muy importante porque he visto varios números y no sé de dónde sacamos esos números. Entonces, quiero que estandaricemos un documento para que en base a ese documento nosotros podamos realizar la elección del criterio de muestra con base en nuestra población. ¿Quién levantó la manito? Gladys. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te También, escuchamos, Sí, profe. profe, bueno, claro. entonces también quiero que posterior a esta etapa ya ustedes vayan trabajando su instrumento de recolección de datos. El instrumento de recolección de datos yo lo voy a estar revisando ya no de una manera sincrónica, sino que voy a ir a mirar cada uno de esos trabajos que ustedes me van agregando en otro nuevo encabezado, en otra nueva tarea, y de esa manera lograr también que se agilice un poco este proceso, porque parece que es muy extenso cuando a uno le voy mirando, ¿verdad? Entonces, para que agilicemos también este proceso. Si ustedes van a necesitar notas para ingresar a la escuela una vez que haya sido aprobado su instrumento de recolección de datos, yo voy a estar alojando también un modelo para agilizar. ¿Por qué voy a alojar más ya en la plataforma? Primero porque confío en todos ustedes, ¿verdad? No es que van a usar para cualquier cosa, no tienen ni mi firma ahí está en digital, pero es a modo que nosotros agilicemos el proceso y si le pedimos al doctor, nos va a hacer, ¿verdad? Pero va a tardar mucho más que vaya redactando cada una de las notas para la solicitud de ingreso a toma de aplicación del instrumento de recolección de datos para que luego de acá a 15 días aproximadamente nosotros vayamos viendo ya el marco analítico en una clase así general nuevamente, marco analítico y marco conclusivo ya. Así que estamos trabajando contra reloj desde el día 1. Sonia, Buenas noches, profe. ¿cómo estás? Muy bien, profe, yo ya elaboré mi para la recolección de datos y ya tengo permiso de la directora cuando ustedes me habiliten nomás para poder realizar el Yo, relevamiento de datos. yo voy a habilitar una pestaña o un espacio
para que ustedes puedan subir ahí su instrumento de recolección de datos y una vez que yo habilito, ustedes ya pueden ir cargando ya para que yo vaya mirando. Entonces, una vez que le doy el OK, ya van a poder ingresar a las escuelas. Vamos a Bueno, intentar que profe, sea lo muchísimas más gracias. rápido posible. Entonces, si es que agilizamos esto, la elaboración del instrumento y todo eso, en la próxima clase ya les voy a estar hablando acerca de, de cómo vamos a procesar el marco analítico y el marco conclusivo, cómo vamos a estar elaborando, a modo de que ustedes ya tengan el concepto en sí y luego ya vayamos limando ciertos puntos. Milagros. Buenas noches, profe. Una consulta. ¿Sí? Yo tengo 80 alumnos. ¿Cómo o sea, que quiero hacer la encuesta, pero mandarlo a través de WhatsApp? En No Google todos, Form. no todos pues van a acceder. ¿Cuánto es lo mínimo que yo tengo que recolectar de datos si es un 80? O sea, 80 son los alumnos. Y ahora Y vamos a después, mirar la tabla de bueno, muestra, para que utilicemos todo ese mismo instrumento y así regularizar y estandarizar la cantidad, porque como les mencioné, yo vi números, pero no me redactaron en su documento cuál fue el criterio para la elección de esos números. Ahora ya vamos a estandarizar bien eso y regular y reglamentar también el instrumento. Sí, bueno, hablamos nosotros de estos aspectos generales que deben tener en cuenta: el tamaño de la hoja, márgenes, tipo de letra, extensión del trabajo espaciado. Ya hemos elegido tema, título, ya hemos delimitado también nuestro planteamiento del problema, estructuramos el planteamiento del problema para algunas personas que hicieron muy extensos planteamiento del problema. Recuerden que en este espacio, en este documento, nosotros tenemos una manera simple de realizar también el planteamiento del problema y lo mismo con la justificación. Eso es a modo de que a veces se hacen 2 hojas de justificación y nosotros lo podíamos haber resumido en 2 párrafos. También la habilidad de síntesis es muy importante. El marco teórico, muchos abordaron antecedentes de la investigación, bases teóricas en la gente que tiene, por ejemplo, aprendizaje. Sería muy interesante que pongamos la definición de aprendizaje de Núñez, la definición de aprendizaje de Spínola, ¿sí? Varios contrastes del mismo tema, varias ideas acerca de la definición de aprendizaje del concepto, y yo pueda elaborar también mi propuesta. Esa es la idea también del marco teórico, no solamente realizar una recopilación de datos de otras personas, y no agregar mis ideas. Las citas también fueron muy bien entendidas y el marco metodológico, que es lo que a nosotros nos trae el día de hoy en esta clase. El marco metodológico es la tercera parte de nuestro trabajo. Ustedes ya tienen un bosquejo de este espacio, pero como les mencioné, yo quiero nada más volver a recalcar. En todos los documentos que yo revisé, vamos a tener un diseño no experimental. Es decir, que nosotros no vamos a manipular ninguna variable. Nos vamos a analizar esa variable en su contexto natural. ¿Cómo nosotros podríamos manipular una variable desde educación? Realizando una charla, por ejemplo, la gente que tiene inclusión o lectoescritura va y le enseña estrategias para mejorar ese proceso de afianzamiento de la lectoescritura, pero nadie hace esa propuesta desde el enfoque experimental. Todos nos centramos en lo no experimental. Enfoques sí he visto más variados. Nadie se centra en un enfoque 100% cualitativo. A veces el enfoque cualitativo es más extenso de analizar en contrapartida al enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo es la representación gráfica de los que nosotros hemos encontrado en cuanto al resultado, que es contable. Por ejemplo, cantidad de niños, 10. Cantidad de niñas, 4. A usted le gusta tomar agua, a 25% le gusta tomar agua, 24% no le gusta y el 51% no sabe, no responde. Entonces, en eso nos basamos en el aspecto cuantitativo. También el enfoque mixto
sería muy interesante para aquellas personas que tienen o que van a realizar una intervención un poco más amplia, una investigación, perdón, un poco más amplia, y va a abordar a director, a docentes y a estudiantes. En el caso de Mariela, creo que también va a cuestionar un poco a las cocineras. Entonces, en esa situación, sí vamos a hacer un enfoque mixto. Van a ser para los estudiantes y para los docentes encuestas con cuestionarios cerrados, y para lo que son los directores va a ser una entrevista un poco más abierta y semiestructurada. El alcance de la investigación, todos también presentaron un alcance descriptivo, un nivel descriptivo en su investigación. Eso quiere decir que ustedes van a comentar la realidad que están analizando. Por dicho motivo, y teniendo como premisa que ustedes desean hacer la investigación desde un alcance descriptivo, es que nosotros hemos variado un poco los objetivos de nuestra investigación, poniendo términos como enumerar, mencionar, poniendo otros términos como, no pusimos ninguno citar, pero sí identificar y reconocer. Si es que nosotros íbamos a hacer una investigación desde un alcance exploratorio, íbamos a poner distinguir, por ejemplo, correlacionar, relacionar, interrelacionar, explicar, si lo hacemos desde un enfoque explicativo. Eso va variando dependiendo a lo que nosotros vamos escogiendo en cuanto al alcance. El alcance descriptivo tiene una gran facilidad en la cual nosotros vamos a poder comentar todo aquello que hemos recogido mediante nuestros instrumentos de recolección de datos. Así que podemos y debemos atender también eso para esta y otras investigaciones. Por otra parte, también cuando nosotros vamos abordando lo que es el diseño metodológico, una de sus partes muy importantes son los sujetos de investigación. En este caso, en su mayoría, tenemos como sujeto de investigación una población escolar. Creo que uno de los compañeros de ustedes iba a realizar un análisis documental, entonces en este caso su sujeto de estudio van a ser las planillas. ¿Cómo define Hernández Sampieri, Fernández y Collado en el libro Metodología de la Investigación publicada en el año 2014 a la población? Como un conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. ¿Y cuáles son esas especificaciones? Los que nosotros, o los puntos que nosotros hemos delimitado en nuestro título. Por eso yo tanto les dije a ustedes, vamos a delimitar bien el título, vamos a decir de qué escuela, de dónde, en qué año, en qué tiempo vamos a estar realizando esta investigación, a manera de que al momento de defender todo esto sea mucho más práctico, más fácil, y que se logre el éxito que es lo deseado, ¿verdad? Ya estar formándonos 2 años y alguito, y no llegar capaz a ese 5 que todos esperamos, es también bastante complejo, o al menos un rendimiento óptimo. Y la muestra es un subgrupo de la población, y la elección de la muestra debe basarse en criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Eso es lo que yo a ustedes les he estado preguntando. ¿Qué criterios ustedes utilizan para elegir esa cantidad de muestras? Porque existen, por ejemplo, las calculadoras de muestra. Existen también fórmulas para reconocer o distinguir la cantidad de la muestra. Pero en este caso, y como yo acepto y confirmo que no soy profesora de estadística, vamos a utilizar una tabla. Una tabla que nos va a estar orientando o cuáles son los números que nosotros debemos tener en cuenta basados en la cantidad de nuestra población. Porque a veces yo veo números exorbitantes y no le voy a realizar todo, o no le voy a aplicar a todo el instrumento de recolección de datos, solamente a un porcentaje significativo de mi población. Y eso también debe estar bien delimitado.
Acá voy a compartir con ustedes. Ya les agregué el enlace en nuestra aula virtual para que ustedes puedan recuperar. Esta es la tabla de Craig y Morgan, en la que ya previos análisis estadísticos se ha seleccionado la cantidad de muestra que es significativa para una determinada población. Cuando nuestra población es pequeña, en el caso que tengamos 10 alumnos, 10 directores o 10 libros, 10 documentos, 10 planillas que leer, vamos a analizar las 10 y debemos fijarnos en esta tabla, como ya les mencioné. Populaci, la N mayúscula es la población y sample, la N minúscula, es la muestra. Si yo tengo 10 personas que van a formar parte de mi población, a las 10 personas debo aplicarle mi instrumento de recolección de datos. Es decir, a 10 personas debo preguntarle sobre su opinión sobre el tema que yo estoy investigando. Si tengo 15, va a ser a 14. Si tengo 40, va a ser a 36. Si tengo 55, va a ser a 48 personas. Si tengo 80, dijo la compañera, a 66 personas, yo debo aplicarle mi instrumento de recolección de datos. Yo vi en algunos casos que decía que tenía 80 personas y le iba a preguntar a 24 nomás. Entonces quiere decir que mi investigación no va a ser fiable, confiable y válida, porque el porcentaje de personas a quien yo le pregunto no es significativo. A mayor cantidad de personas que forman parte de mi población, me va a ir disminuyendo realmente lo que es mi muestra. Acá, por ejemplo, ustedes pueden fijarse. Si yo tengo 1500 alumnos, yo le voy a aplicar mi instrumento a 306 nada más. No le voy a aplicar a los 1500. Por eso también es importante que yo vaya delimitando mi población, porque yo les dije a algunos qué curso vas a agarrar de tal escuela o va a ser tercer ciclo turno mañana nomás o turno tarde. Porque cuando llegamos a la validación de los datos estadísticos, la gente se desespera todo. Se desespera todo, profe, ¿cómo que con 1500 de 306 lo tengo que ponerle? O como profe, si yo tengo luego en mi escuela 1800 alumnos y a todito quiero preguntarle 317 nomás, pues ya va a ser válido. Entonces, ese criterio yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Y acá les voy a compartir ya luego en el WhatsApp para que tengan y que puedan recuperar de ahí, que va a ser mucho más fácil también. Esto ustedes deben ir cambiando y ajustando ya a su trabajo. Y de esa forma nosotros ya tenemos una manera científica válida de demostrar de dónde realmente yo escogí esos números. Porque ahora sí, yo veo que, por ejemplo, no vamos a decir que específicamente no me acuerdo del trabajo de quién, pero María, no, Andrea, que está una de las compañeras, Andrea me puso que tiene 270 alumnos del turno tarde, pero ella puso que nada más le va a aplicar el instrumento a 48. Significativo no es, válido no es. ¿De dónde sacó el número? No sabemos. Si utilizó una calculadora de muestra, ustedes deben ponerme que han utilizado una calculadora de muestra y qué criterios utilizaron para elegir esos números. Eso es lo que es muy importante que destaquen. Si ustedes van a utilizar esta tabla, que es la que yo les sugiero, porque como ven, ya tenemos todo a mano. Deben poner el criterio de, por ejemplo, población, vamos a ponerle 40. 40 docentes que forman parte de la escuela básica 3688 Suecia, de la ciudad de Capiatá, en el mes de septiembre del año 2022. La muestra van a ser, ¿cuánto le dije? 40, 36 docentes de la escuela fulanito de tal en el periodo tal. El criterio de selección de muestra se realizó con base en la tabla de Craig y Morgan. Y ahí si la gente me dice, ah, pero yo quiero ver tu tabla, ¿de dónde es lo que vos sacaste ese número? Y le muestras la tabla y ahí, entiendo, tiene validez tu trabajo. Pero como lo que nosotros estamos teniendo ahora
es yo le pregunto, ¿de dónde lo que vamos a sacar? ¿De dónde es lo que sacaron todo ese número? Así que es importante que tengamos en cuenta ese aspecto sumamente importante y más en este grado académico en el cual ustedes se encuentran, que ya es un programa superior a las carreras de grado. Bueno, siguiendo un poco. Profe, antes ¿sí? que continúes, soy Diana. ¿Cómo estás? Profe, todo bien. Para continuar lo que estabas explicando nada más. Yo, por ejemplo, voy a trabajar con 3 instituciones porque solamente el 9º grado. Sí. Y son 120. ¿Y sería factible agarrar mi muestra 92 alumnos nada más de 120? Tenemos que mirar qué dice nuestra tabla. Ok. Vamos a ver. Bueno, esa es mi pregunta. Vamos a Dale, ver un vamos poco a ver nuestra tabla. más adelante. Dale. Acá nos Gracias, profe. dice 120, me dijiste, ¿verdad? Ujú. 120, 92 alumnos debes tomar. 92. 92. De 120, 92. Acá. Ah, ahí está todo Sí, acá está todo específico. Así que yo quiero que Excelente. tengan en cuenta ese criterio. Dale. Excelente, profe, gracias. Esa fue uno de los puntos que yo les dije en la clase anterior. Tu número veo acá, pero vamos a estar revisando la clase siguiente. Creo que a la mayoría le dije eso. Entonces ahora ya conocen, ya saben, ya vieron cómo o qué criterios debemos utilizar para la elección de nuestra muestra. A no ser que ustedes me digan otra propuesta, que está la fórmula de población finita e infinita, está la fórmula también para investigaciones probabilísticas y no probabilísticas, está también la fórmula que nos da Excel, está también la fórmula que nos da SPSS, pero ustedes deben explicarme qué criterios utilizaron para elegir esa cantidad. Bueno, hablamos de otro punto sumamente importante y quiero que nos detengamos acá a analizar. ¿El muestreo probabilístico o no probabilístico? ¿En qué consiste eso? ¿De dónde saco? ¿Cómo invento? ¿Cómo escojo cuál va a ser mi muestreo? Si yo voy a realizar en una escuela, yo conozco la cantidad de estudiantes con que cuenta mi escuela. Yo sé que en el 3er grado hay 35 alumnos, porque tengo una lista. Entonces, si yo me baso en esa lista, cada uno de los estudiantes que se encuentran, cuyos nombres se encuentran en esa lista, tienen la probabilidad de formar parte de mi muestra. Eso quiere decir que mi muestreo va a ser probabilístico y ahí ya le puedo poner si va a ser aleatorio simple y otros tipos de muestreo que tenemos nuevamente. Si yo voy a realizar mi trabajo en una comunidad, en un barrio, que yo no conozco a la gente, que no tiene una comisión vecinal y yo quiero conocer su perspectiva sobre algo. En el caso que nosotros trabajamos desde la psicología social, por ejemplo, nos vamos a veces a ciertas comunidades y no sabemos ni quién está ahí. Entonces, en ese caso va a ser un muestreo no probabilístico, porque yo no conozco, no tengo ninguna lista acerca de los miembros de esa comunidad. En el caso de las escuelas, nosotros sí tenemos una lista. Todas aquellas personas que van a realizar su investigación en una escuela van a estar desarrollando un muestreo probabilístico, es decir, cada una de las personas que se encuentran en esa lista de participantes, docentes, estudiantes, de planillas, que yo tengo bien redactado mi planilla del tal curso, de tal grado, de tal mes, de tal año, es un muestreo probabilístico porque yo tengo algo en lo que me estoy basando. Todos esos documentos pueden ser analizados, pero yo me baso nuevamente en la cantidad que me va exigiendo mi tabla o que me va delimitando mi tabla y nada más escojo eso. Es decir, yo tengo acá una lista de que en este papel, en este conjunto de documentos, tengo 20 documentos variados, pero mi tabla me sugiere elegir nada más 19. Todos los documentos que yo tengo acá en mi mano tienen la
probabilidad de ser escogidos. Es decir, yo nada más le voy a sacar 2 y ahí me quedo con 18. Yo podía haber escogido de otra manera también. Estos del medio son a los que yo voy dejando fuera de mi investigación. Todos tienen la probabilidad de ser escogidos como sujetos de mi investigación. Esa es la manera un poco más fácil para que se explique el muestreo probabilístico y en contrapartida el muestreo no probabilístico. El área geográfica, otro punto sumamente importante a ir detallando. Si yo voy a trabajar en la escuela fulanito de tal X, yo quiero que ustedes me pongan en la escuela fulanito de tal de la ciudad de Villa Ayes. Puedo comentar, se encuentra en el barrio San Miguel a tantos kilómetros del centro de Villa Ayes, a su lado tiene el puesto de salud menganito de tal. Es decir, que yo al leer ese documento del área geográfica puedo decir, ah, esa es la escuela que se encuentra frente a la capilla. Ah, esa es la escuela que está frente a la municipalidad. Esa es, yo me quiero ir a analizar o hacer un seguimiento a esa investigación que hizo Gladys y voy a guiarme en lo que dice mi descripción en el área geográfica. Porque ustedes, o no ustedes, ¿verdad? Porque en otros grupos me ponían, por ejemplo, en la escuela, vamos a poner, no sé, un nombre X, en la escuela San Bautista de la ciudad de Pilar. ¿Y cuántas escuelas San Bautista vamos a encontrar en la ciudad de Pilar? Muchísimas. San Juan Bautista. Entonces, es mejor que yo ponga la escuela fulanito de tal, se encuentra ubicada a tantos kilómetros de tal parte, a su derecha tiene tal cosa, a su izquierda tal cosa, al menos que hagan un párrafo de 5 renglones en su descripción geográfica y no nada más una línea, porque ahí sí se muestra la consistencia de mi investigación. Siempre nosotros nos vamos guiando en eso, en la consistencia de mi investigación. La técnica de instrumento de recolección de datos. Acá ustedes deben describir qué técnica van a utilizar. La técnica que vi que en su mayoría van a estar utilizando es entrevista, creo. Entrevista. Una entrevista estructurada cuyo instrumento va a ser un cuestionario con preguntas cerradas nuevamente. Si yo las voy a aplicar o las voy a enviar mediante Google Form, yo debo agregar que voy a estar teniendo en cuenta Google Form para hacerle llegar a las personas esa pequeña encuesta. En el caso de personas que van a estar realizando análisis documentales, tienen que comentar también acá que va a ser un análisis documental basado en tal cosa, teniendo en cuenta tal criterio. Una lista de cotejo va a ser mi instrumento de recolección de datos. O en otro caso, nosotros que estamos en el área de psicología, la técnica de recolección de datos va a ser la entrevista y el instrumento va a ser el protocolo de entrevista inicial del paciente oncológico. Ahí ya sabe la persona qué cosa lo que yo estaba estudiando, analizando. Por ejemplo, vamos a poner la técnica va a ser la entrevista, cuyo instrumento va a ser un cuestionario de preguntas cerradas elaborado por el autor Crescencio Galeano a fines de reconocer datos para su investigación XXX. No tienen que, vamos a decir, ahorrarse las palabras, porque a veces nosotros ponemos cortito nomás y algo que podíamos explicar tan bien, lo resumimos capaz porque hay hue, capaz porque, no, ya se explica luego, pero en ciertas situaciones es necesario un poco florear más lo que estoy exponiendo. En otras situaciones no es necesario ponerle tantas flores a algo porque ya se entiende con 2 o 3 párrafos. Bueno, preguntas o dudas que ustedes tengan sobre los aspectos que hemos abordado.
¿Alguna duda, alguna pregunta? Así para ir siguiendo ya con el análisis, con la revisión de los trabajos que me faltan, por ejemplo, de Crescencio, todavía no estuve revisando, entonces hoy ya que está el presente, posterior a terminar esta reunión en conjunto, voy a quedarme para revisar con ellos su trabajo. Una vez que ustedes me hayan dado su ok, porque no les puedo dejar más también por dejar. Profe, el mío Profe, también me gustaría analizar. Sí, Diana, Crescencio, sí, después. profe, Diana, Milagro, sí, una consultita. sí. Viste que la vez pasada hicimos ya la corrección y yo ya hice la modificación. Eso ya puedo alzar, pero ahora hay problemas con la plataforma, no nos deja ingresar. Yo ahora voy a habilitar un espacio solamente para el instrumento de recolección de datos. Después, para la clase siguiente, voy a abrir un número 4 en el que ustedes ya me tienen que subir todo lo que hemos avanzado o remodelado, remodelado, corregido y ya un poco del análisis de datos, con el análisis realizado en cuanto a los datos que ustedes han recogido en su investigación, al momento de ir a recolectar, aplicar su instrumento, aplicar el instrumento. ¿Está bien? Ya va a ser casi dentro de 2 semanas por ahí en la que ustedes me tienen que entregar su trabajo como que terminado, pero todavía no. Le va a faltar conclusión, introducción, resumen y los índices. ¿Está bien? Perfecto, profe. Lo que ahora tengo pendiente va a ser habilitarles lo que sería el espacio para subir el instrumento de recolección de datos. Cuando realizamos nuestro instrumento de recolección de datos, yo les sugiero que partan de la premisa que la persona a la que ustedes están evaluando, le están aplicando, le están entrevistando, sería en este caso, no conoce sobre el tema que nosotros estamos abordando. Si yo le pongo nada más TIC, él puede pensar que es un TikTok. Entonces voy a poner las tecnologías de información y comunicación. O si yo voy a hablar de, vamos a ver otro tema que me venga. Una de las compañeras iba a hablar de aprendizaje, enseñar, no me acuerdo la palabra específica, pero utilizó siglas. Entonces nosotros vamos a partir de la premisa que la persona a la que nosotros estamos consultando no tiene noción de lo que nosotros le estamos preguntando. Así que intentemos ser lo más claros posibles, las preguntas bien precisas y concisas. No le ponga un caso así para analizar y después que te responda con sí o no, ¿verdad? Porque más o menos que no va a tener sentido. Sí, va a ser sexo, edad, en este caso, si es estudiante, si es docente, dependiendo de cómo está estructurada también nuestra población. Pero yo necesito que ustedes vayan preparando también eso a fin de agilizar. Y como les he comentado al inicio, nosotros tenemos ahora esta clase todos juntos. Voy a habilitar la tarea, ustedes ya van a poder ir cargando. A medida que van cargando, yo ya les voy a estar dando el ok, pero va a ser el ok ahí en la plataforma, ¿verdad? No vamos a tener ninguna sesión sincrónica. El ok o algunas pequeñas informaciones que hay que agregar, modelar, corregir. Y luego también de la plataforma ustedes van a poder descargar la nota que va a ir orientada a la persona que encabeza la institución donde ustedes van a aplicar su instrumento de recolección de datos, para que todo esté bastante serio y que tenga una lógica y una pertinencia o relacionado, ¿verdad?, a este tipo de trabajo que estamos realizando. Así que espero que no tengan dudas y también, ¿verdad?, espero que no tengan quejas. Vamos a intentar lograr, mediante el diálogo, llegar a la mejor comprensión de todos los aspectos que a ustedes les está dificultando. Ustedes me pueden decir, profe, no sé hacer índice, me la va a ayudar a hacer índice. Profe, ¿sabes que no estoy encontrando tu PowerPoint donde tenés las indicaciones? Y ahí vamos a estar guiando también para lograr el éxito en este proceso, recordando que siempre
estamos para guiar en este contexto de la educación. ¿Está bien, Milagros, Diana, Crescencio? Súper bien, profe, claro. Sí, muy Gracias. claro, profe, gracias. Bueno, Ada, ¿qué tal? Andrea, Cabaña, Andrea Marín, Gladys, Leticia, Liz, María, Marley. Muy bien, Sonia. profe. Yo la parte estaba escuchando y justo alguien me habló y no pude atender la parte que dijiste, lo de levantar el trabajo corregido de ahora, cuando la compañera Milagros te preguntó. No van a estar subiendo todavía su trabajo corregido. Lo que van a estar Ah. subiendo es su instrumento de recolección de datos. Ya, esas correcciones que vos hiciste con nosotros la vez pasada, entonces vamos a estar en stand-by mientras que... Y pueden ir Pero más adelante. modelando, mejorando, nutriendo más el trabajo, teniendo en cuenta los aspectos que hemos mencionado en la clase. Dale. Ya, listo, profe, eso nomás, Dale. esa partecita. Ahora Escuché todo lo que dijiste, pero esa partecita me faltó. Dale, ahora nos vamos a centrar ya en otro aspecto también muy importante. Bueno, voy a estar cortando la clase o cortando la grabación y me quedo con Diana. Diana, ¿ya subiste tu trabajo a la plataforma? Profe, ¿Sí, Marley? esta grabación podemos ver más tarde. Más tarde no sé. Me No, comprometo lunes. No, sí, pero podemos ver en la plataforma luego, Sí, ¿verdad? van a poder encontrar en la plataforma. Bueno, muchísimas gracias. Ya, está entonces. Voy a estar terminando la grabación también. Gracias, profe. Chau, chau.